Que Dios los continúe bendiciendo a cada uno. En esta mañana vamos a meditar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hace un par de reuniones atrás ya arrancamos parcialmente a hacer un estudio de Hechos de los Apóstoles. Y en esta mañana vamos a meditar en el capítulo 2, versículo 14, donde lleva como título Primer discurso de Pedro. Habíamos visto en los capítulos anteriores cómo Dios había reclutado allí a Lucas, autor de esta carta, y más adelante de donde estamos estudiando en esta mañana, pero donde se une allí a los viajes misioneros del apóstol Pablo. Mientras tanto, viene haciendo un recuento de las cosas que sucedieron posterior a la resurrección de Jesús, a su ascensión, y cómo allí, en obediencia al mandato que Jesús le había dado de que tenían que ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, pero no antes de esperar la promesa, la cual en poco tiempo vendría, en breve vendría, y allí la iglesia estaba reunida, unos 120 aproximadamente en el aposento alto, en oración, esperando que viniese la promesa del Espíritu Santo. Ahora, generalmente nosotros, cuando tenemos un compromiso de dar la palabra, o tenemos un rol determinado dentro del orden que sigue la iglesia, en el lugar que nos reunamos, cada uno más o menos sabe qué le va a tocar hacer. El que toca un instrumento sabe que su rol es tocar un instrumento, que presiden la alabanza, alabar, algunos que le piden que dirija en oración, no son sacados de contexto. Tal vez si agarráramos a uno de los músicos y le pidiéramos que trajera la palabra, o alguno que normalmente preside en oración que dirija en una alabanza, lo sacaríamos un poco de contexto. Y allí, hermano, venían durante muchos días reunidos en oración. Paralelamente, Dios había instituido durante las diferentes festividades que el pueblo de Israel tenía, fiestas que eran paralelas. Allí estaban celebrando las fiestas de las semanas, ¿no? Y llegaba el día de mayor importancia, y en ese día, que eran 50 días posteriores al sábado semanal donde se había celebrado la Pascua, allí en medio de esa oración, de esa expectativa, sin una preparación específica para traer un mensaje, sino bajo la dirección de Dios, viene el Espíritu y allí Dios empieza a levantar diferentes hombres y más adelante también mujeres para que puedan estar presidiendo y dirigiendo en el servicio. Como ya lo habíamos visto con anterioridad, yo lo mencioné al pasar hace un par de predicaciones atrás, cómo estos hermanos hacían, de acuerdo a su opinión, lo que mejor le parecía, allí interpretando uno de los salmos, de que era necesario de que otro tomara el oficio. Allí dicen, vamos a apartar hermanos de buen testimonio, papá. Y allí, como había dos que cumplían con todos los requisitos, dice, ¿qué hacemos? Vamos a echar suerte, como si dijéramos hoy, vamos a tirar una moneda, si sale esto, sale aquello. ¿Por qué, hermano? Porque todavía seguían con opiniones desde el punto de vista humanas, donde no necesariamente estaba una dirección de Dios. Vemos en cuántas oportunidades, andando con Jesús, los discípulos tomaban decisiones equivocadas. En una oportunidad dice, no, niños, quédense allá, no estorben al maestro. Y el Señor le dice, no, dejen los niños venir a mí. En otra oportunidad vieron uno echando espíritus inmundos, dice, pero como no nos seguíamos, le impedimos. Dice, no, ¿cómo hacen esto? Hermano, los discípulos, cuando decidían cosas desde su punto de vista, no necesariamente estaban respondiendo o haciendo la voluntad de Dios. Pero aquí ocurre algo sobrenatural, que es la venida del Espíritu Santo, y no es precisamente
el pasaje principal que quiero tratar. Por eso vamos a arrancar desde el versículo 14, donde Pedro, junto a aquellos otros 120 aproximadamente reunidos, se ve inducido por la presencia del Espíritu a ponerse en pie, y ese Espíritu le abre su entendimiento. Vamos a ver, hermano, que estas personas, una realidad que nosotros debemos saber, es que no era como si uno de nosotros hoy dice, bueno, vino el Espíritu, me paro y voy a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Sabemos, hermano, que habían escribas en aquellos días. ¿Cuál era el rol del escriba? Transcribir la palabra. Faltaban 1500 años para que se inventara la imprenta. No tenían una versión de un pasaje de la Biblia. La Biblia se recopila muchos años después, ¿no? Como un libro, como un compendio de libro, que es lo que quiere decir, sino que eran rollos, pero ellos no tenían ni el poder adquisitivo para tener un rollo, y por lo tanto cuando traen esta palabra, la palabra la sabían. A mí me recordaba de alguna manera al testimonio que escuché de esa persecución que vendría, ¿no? Que está descrita en el libro de Apocalipsis, y que serían rescatados y llevados al desierto y sustentados allí, y cómo hubo un pueblo allí en los Alpes, la frontera con Francia e Italia, que fueron perseguidos y allí muchos fueron muertos, pero otros fueron preservados. Y como no tenían la posibilidad de llevar consigo la palabra, aprendían pasajes de la Escritura de memoria para poder, cuando iban disfrazados de buhoneros o de vendedores ambulantes, poder transmitir esas porciones de la palabra. Cuando la palabra no estaba disponible a todo el mundo, ¿no? Hubo una gran oposición a través de la Reforma y todo, porque a la gente le enseñaban lo que querían, y cuando uno enseña lo que quiere y los demás no tienen la oportunidad de corroborarlo, y allí con la imprenta, hermano, hoy somos inexcusables, como dice Jesús, dice Corazín y Betsaida, ay de ustedes, ayes sobre las ciudades impenitentes, dice el título. ¿Ah? Las ciudades que, habiendo recibido la palabra, dice, si en Sodoma y Gomorra se hubiera predicado esto, se habrían arrepentido hace mucho tiempo. Y hermano, hoy también yo podría decirle ayes sobre cada uno de nosotros, porque ¿quién no tiene al alcance de la mano la palabra para poder estar comprobando y corroborando cada una de estas cosas? Pero allí, hermano, fue el Espíritu que trajo el discernimiento para poder entender la palabra, pero no tenían la palabra. La palabra estaba acá, la tenían grabada de tanto. ¿Por qué? Porque eran gente, hermano, que tenían la costumbre, no porque llovía, no porque hacía calor, por ninguna cosa, hermano, sabían que tenían un compromiso. El compromiso era estar reunidos al menos una vez por semana en la sinagoga, y determinada cantidad de veces al año en el templo en Jerusalén, porque así lo requería. Había que viajar a veces grandes distancias, como lo vemos cuando Jesús allí tenía unos 12 años y es hallado en el templo, y se fueron 3 días de camino, y en una empezaron a preguntarse sus padres, Jesús, ¿dónde está? Porque aún era un niño. Se habían quedado tranquilos pensando que era una migración masiva que había, y pensamos que estaba entre algunos de los parientes, pero no era así. Había quedado en el templo hablando acerca de las cosas de su padre, cosas referentes a la palabra. Hermano, en esta mañana yo lo primero que quiero que usted note es eso que le señalaba, es que cuando Pedro se pone en pie y trae este primer discurso, no tenía un rollo para leer, no tenía una Biblia para leer, tenía el conocimiento, hermano, conocía los pasajes de la Escritura, porque tenía como buena práctica, hermano, asistir a la casa de Dios y prestar atención a todas estas cosas. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo y hubo un estruendo y se reunió una gran multitud y todo lo demás, allí ellos estaban con la incógnita de cuándo vendría el Espíritu, y cuando viniera, ¿qué iba a suceder? Jesús les había dicho, quédense, espérenlo, no salgan antes. Cuando venga el Espíritu, van a ser bautizados allí con Espíritu Santo y fuego, y se le aparecieron como lenguas repartidas allí, y Dios hizo un milagro. No sabemos exactamente si hablaban en distintas lenguas, si oían, dice, cada uno les oía hablar en su lengua. No sabemos exactamente, pero Dios hizo un milagro, hermano, y allá gentes de diferentes
nacionalidades que estaban en Jerusalén llegaron y pudieron escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Y recibir, hermano, un testimonio de algo que tal vez para muchos eran libros poéticos, hermano, pero relataban, hermano, profecías acerca de lo que Dios iba a hacer. Y como vemos a través de todo el ministerio de Jesucristo, Él vino a cumplir cada una de esas cosas, dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo tal cosa, de Egipto llamé a mi hijo, bla, 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 bla. Montones de oportunidades, hermano, la palabra de Dios está citando, porque allí no es letra poética, hermano, sino que era un aviso que Dios estaba dejando allí por escrito como testimonio de lo que Él habría de hacer para los que vivieron en el pasado, hermano, saber lo que Dios haría, pero para los que iban a vivir en el tiempo en el que el cumplimiento de esa palabra se iba a llevar, que también lo pudieran ver confirmado en su propia persona. Estaban en una incógnita la mayoría de la gente, era necesario que alguien viniera como Juan el Bautista les tuvo que decir a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios, porque ellos no sabían, lo vieron pasar, pero pensaban que era uno más. Ese es el Cordero de Dios. La mayoría de la gente estaba, hermano, en ese desconocimiento. Vemos cuando Felipe le predica al etíope y viene leyendo cómo Cordero fue llevado al matadero, él no sabía de quién hablaba. Dice, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le dice, no estaba hablando de sí mismo, hablaba de Jesús, de Nazaret, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios que vino y como un cordero ofrendó su vida en rescate por nosotros y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre y le ofrece perdón, ha comprado su redención, ha comprado su perdón y le ofrece perdón. ¿Qué tiene que hacer? Creer y bautizarse. Y allí creyó y se bautizó. Vamos a ver, hermano, que cuando estos hombres, como era Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, que humanamente no había sabido qué determinaciones tomar, ahora que el Espíritu Santo estaba guiando su vida, supo claramente qué debía hacer con aquellos que se habían acercado a escuchar la palabra. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Hechos 2:14, alzó la voz y les habló diciendo, varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos, los otros, ni los 11 que estaban allí, ni los 120 reunidos, no están ebrios, como ustedes suponéis, porque es la hora tercera del día. El día se dividía en 12 horas, la noche en 12 horas, así que eran las 9 de la mañana, por decir algo, unas 3 horas después que se había salido el sol, allí, cuando ocurre esto. Capaz que como nosotros hoy acá reunidos, ¿no? Que estamos reunidos de mañana en este lugar, habían allí estado buscando en oración hasta el momento señalado por Dios. Esto es lo que habló el profeta Joel. Y ahí, hermano, entra el conocimiento también que nosotros debemos tener de la palabra de Dios. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hermano, no hay cosa más poderosa que la palabra de Dios cuando llega el tiempo de su cumplimiento. Este pasaje, hermano, que el apóstol Pedro conocía de memoria y por eso se lo traslada allí a los reunidos, hermano, ahora cobraba otro sentido porque había llegado el tiempo del cumplimiento. Había llegado el tiempo del cumplimiento y sobre toda carne derramaré de mi espíritu. Y era lo que estaba allí sucediendo y que había conmocionado a toda Jerusalén, había a través de aquel estruendo, reunido de una manera improvisada, quizás humanamente, como yo decía, cuando tomaban decisiones humanas, podrían haber hecho alguna invitación, llamar a algún vecino, llamar a algún familiar para que asistiera, hermano, y tal vez si cada uno hubiera llevado una persona, en vez de ser 120, hubieran sido 240 los reunidos. Pero, hermano, los planes de Dios, los caminos de Dios son mucho más sublimes que los caminos nuestros, y por eso, hermano, no llevó uno cada uno, y eran 240 en vez de 120, sino que Dios multiplicó y allí 3.000 personas en aquel día se añadieron.
la obra de Dios, hermano. Por eso uno no debe desestimar, debemos estudiar, debemos conocer la palabra de Dios como estos hombres conocían, porque no siempre podemos andar con la Biblia en la mano. En muchas oportunidades las personas demandan razón de nuestra fe, cuestionan cierta cosa y uno tiene que tener la palabra de Dios para decirle, pero no habéis leído en la palabra tal cosa y tal otra. Hermano, debemos tener el conocimiento, pero hermano, por encima de todas las cosas, buscar la dirección de Dios, porque cuando es Dios, hermano, el que abre las puertas, suceden cosas increíbles, como allí aquella ciudad sitiada que no tenía para comer. Dice, mañana se comían, pagaban cualquier fortuna la cabeza de un asno, comían estiércol de paloma, dice, en medio de aquella ciudad sitiada, no podían salir a conseguir ninguna cosa y cuando la gente pasa mucho tiempo y no tiene que comer, come lo que venga. Y viene una profecía, ya dice, mañana hasta ahora en la puerta de la ciudad se va a estar vendiendo regalado, va a estar en oferta la harina y la cebada y todo eso. Esto es imposible, dice uno de los príncipes del pueblo. Dice, y aunque Dios abriera la ventana de los cielos, hermano, no seamos cortos en nuestra fe, porque lo que para el hombre es imposible, Él lo puede hacer. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el Espíritu, hermano, lo ayuda a entender una palabra que antes se le había llamado al pueblo enemigos? ¿Cuántos vieron, hermano, cómo Dios acompañaba, por ejemplo, al pueblo de Israel en su travesía por el desierto y cómo cuando estaban en la voluntad de Dios no había quien se les opusiera? Y allí hubo un pueblo, da testimonio la palabra, que sabiendo que el pueblo de Israel no podía voluntariamente hacer ninguna alianza con habitantes cananeos, se disfrazaron, se vistieron con ropas andrajosas, agarraron pan mohoso, con moho, y dijeron, somos caminantes, venimos desde muy lejano, ¿no? Dice, queremos hacer un pacto con ustedes. Y sin consultar a Dios, Moisés hizo un pacto y luego vino Dios y le dijo, no sabía, hiciste algo sin preguntarme. Y aquel pueblo, hermano, que luego se terminó convirtiendo en leñadores y aguateros, da testimonio la palabra, pudo ver en el pueblo de Dios un pueblo especial, bendecido, protegido por Dios. Por eso allí se lo proclama, dice, como Jehová de los ejércitos, porque era él, hermano, el que batallaba y el que peleaba por aquel pueblo. En otro tiempo, hermano, gentes de otros pueblos querían tener participación y no podían, y a veces tener participación era decir, bueno, son admitidos, pero como leñadores y aguateros, no como ciudadanos comunes con derecho a todos los privilegios. Pero ahora, dice, cuando llegue ese día grande y glorioso y se manifieste y derrame de su espíritu, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y allá la gente arranca a decir, bueno, si fumás, no tenés que fumar más. No podés ir más a los bailes. Si estabas tatuado, sacate el tatuaje. El varón cortes el pelo corto, y la mujer déjese el pelo largo. Y arrancan allí, hermano, a hacer un listado de todo órdenes y preceptos que muchas veces están... Yo subí el otro día un bautismo, a una de las plataformas. Uno me dice, está mal que se haga el bautismo porque el bautismo tiene que ser en un río o en un océano. Y ahí un hermano tiene que conocer la palabra de Dios para decirle, pero usted no sabe que todas estas cosas que eran las cosas que están en la tierra que Dios mandó a hacer por Moisés, era una figura de lo verdadero que estaba en el cielo, y aún ya del tabernáculo de reunión Dios mostraba, había una fuente para la purificación, porque el bautismo no es importante si se hace en un bautisterio, si se hace en una piscina, en el río de la Plata, en el Jordán o en cualquier otro lugar, y si comunica o no con el océano. Esos son criterios y conceptos meramente humanos. Bautismo quiere decir inmersión. La persona es sepultada para nacer de nuevo a una nueva vida, hermano. Entonces debemos conocer la palabra de Dios, porque la gente tiene sus preceptos y dice, bueno, esto, aquello. ¿Qué tiene que hacer para ser salvo? Invoque el nombre del Señor.
¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús, el Cristo. Jesús es el Salvador. Solo hay un nombre en el cual podemos ser salvos. Eso era lo importante, hermano, que supiera. No era ni en el nombre de Moisés, ni en el nombre de Pablo, ni de Pedro, ni de ningún otro hombre. Único nombre, el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que tenían que dar testimonio, hermano. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Y allí, hermano, le viene a presentar y dice, ¿quién es el Señor? Bueno, no entendió quién es el Señor, yo le voy a explicar. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fíjese, hermano, qué importante, anticipado conocimiento de Dios. Como siempre lo señalamos, hermano, Jesús vino con un propósito. Él sabía que venía a ofrendar su vida. Dios ya sabía todas las cosas de antemano, ideó un plan de salvación y por eso Juan, que fue una de las primicias en tener el Espíritu Santo de Dios, pudo discernir y decir, he ahí el Cordero de Dios. El Cordero que, como yo he señalado ya desde los hijos de Adán y Eva, que en el sacrificio Dios muestra la necesidad de la muerte de un cordero y del derramamiento de sangre. Juan, por el Espíritu, puede allí como una primicia, como un primer fruto, testificar y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y mataste por manos de incircuncisos, crucificándoles. Es decir, mandaron a otro que hiciera el trabajo sucio, hablaríamos en términos, dice, a quienes ustedes, judíos, mandaron por manos de incircuncisos, por manos de los propios romanos, que lo prendieran. Como si de alguna manera, hermano, si uno manda a otro a hacer el trabajo sucio, puede librarse. Conoce la historia de David, de Urías Eteo y todo lo demás. Si no la conoce, estudie la palabra de Dios para saber que uno, aunque mande a otro a hacer las cosas, si uno es el autor intelectual, como se le llama hoy en día, está igual de mal que el que hace las cosas mal. Pero hermano, Dios nos muestra la necesidad que tenemos de ser perdonados y de ser redimidos, la culpabilidad del hombre, como también lo enseña la carta de los romanos. Dice, ustedes, hermanos, varones, hermanos, ancianos, jóvenes, también son culpables. Al cual Dios levantó. Volvemos a hablar de Jesús, Nazareno, lo identifica, Jesús, el Cristo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, etcétera, etcétera. Y vuelve allí a citar uno de los reyes más importantes que tuvo el pueblo de Israel, un rey que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios, y cómo Dios también a través de aquellos cánticos le revelaba acerca de la necesidad de morir, pero de que no sería retenido en el sepulcro, sino que resucitaría y no vería corrupción. Yo no quiero dilatarme en eso, usted después lo puede leer en su casa. Vamos a saltear al versículo 31, así no soy extenso. Viéndolo antes de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni vio corrupción. Mire qué importante. Ya David, hermano, pudo y por medio de los salmos testifica acerca de esa obra de Dios que una vez más las Escrituras confirmaban, hermano, todo lo que había allí acontecido. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y saltamos ahí al versículo 38. Después estudiélo todo en su casa. Estudie el capítulo 2. Pedro les dijo, versículo 37 mejor, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hay que hacer? Pero recuerda, hermano, acá ya no es la opinión de una persona en la carne que cometía errores, sino una persona guiada por el Espíritu de Dios, hermano, por el Espíritu Santo, le va a dar la respuesta correcta. Hermano, usted reconoce que es un pecador, reconoce que necesita de la gracia de Dios, que necesita del perdón de Dios, entonces debe hacerse esta pregunta que se hicieron los reunidos. ¿Somos culpables? ¿Nos merecemos el castigo?
¿Qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, Dios iba a completar la obra, pero era necesario también que reconocieran a través del bautismo. Recuerde que Juan bautizaba, muchos quizás de los que estaban allí reunidos había sido bautizado por Juan, pero Juan los bautizaba, crean en el que viene después de mí. Pero no había sido señalado con claridad. Ahora Pedro señala claramente, dice, Jesús, el Nazareno que ustedes conocieron y que entregaron y que murió y que resucitó, ese es el único nombre en el cual nosotros vamos a ser salvos. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor es el que llama. El Señor nos ha llamado a nosotros que estamos lejos geográficamente, lejos en el tiempo de estas cosas, pero esa promesa de Dios, hermano, permanece, y esa necesidad de tomar una decisión de integrarse al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermano, a través del bautismo, sigue estando vigente hoy para nuestros días, de la misma manera que la promesa del Espíritu Santo lo sigue estando. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, cuando dice la semana siguiente, el mes siguiente, en ese día recibieron la palabra, en ese día reconocieron que eran pescadores, en ese día dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Dice, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo para que vengan estas promesas y Dios los perdone. Y aquel mismo día, acuérdense, esto ocurrió a la tercera hora del día, a las 9, a las 10 de la mañana, hermano, pasa esto, allí viene el Espíritu, sin pensarlo, Pedro sin tener una preparación específica, solo haber estado en oración, se levanta y el Espíritu Santo lo guía a un mensaje de poder, hermano, una convocatoria que Dios mismo a través de aquel estruendo que hubo, llevó adelante. Y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Dice, así que los que recibieron su palabra, no todos los reunidos, algunos recibe y otros no recibe. Dios llama, hermano, y Dios es el que escoge. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hasta acá, hermano, la palabra de Dios. Lo dejo acá con el pastor Renzo y que Dios lo bendiga. Recuerde, sígalo estudiando en su casa este pasaje, hermano, para poder entender y poder abandonar los prejuicios y los preceptos que muchas veces los hombres ponen, de hacer esto, de hacer aquello otro. Hermano, lo necesario es eso. Y después, hermano, el Espíritu de Dios nos va guiando a toda verdad, viene señalando esto no conviene, esto es malo, etcétera, etcétera. Pero, hermano, la salvación no es por obra, no es por obras nuestras, sino por una obra de Jesús en nuestro lugar muriendo. Dios lo bendiga.